Nota. Este fanfic no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Link del fanfic en la descripción. Capítulo 1 al 4. ¿Cómo empezó? Los Ultimateones son un grupo interesante. Bueno, no interesante en el sentido de me encantaría pasar tiempo con ellos, sino interesante en el sentido de quiero estudiarlos. Algo así como una especie rara de extraterrestres. Nunca los entendí del todo. Aunque no creo que alguna vez le den la oportunidad a nadie. Pero es muy extraño. Cada planeta tiene solo un último, pero los enviaron a la Tierra a pedido de Gaia. Supongo que eso es hermandad o algo así. De todos modos, ser considerado la entidad cumbre de un planeta entero es muy interesante y, francamente, aburrido. Ni Gaia ni Alaya tienen ningún trabajo para ti porque, para ser sincero, eres demasiado poderoso. Básicamente, acabarías con todo de un solo golpe y, aunque a ellas les encantaría lidiar con las cosas con facilidad, aparentemente reconocen que el mundo está destinado a enfrentar ciertos peligros para crecer. Eso no les impide tenerte como prepárate para nuestra llamada cuando la mierda llegue al ventilador. Y Orn no ofrece ninguna conversación, considerando que es básicamente tan sensible como una maldita abeja y pasa su tiempo durmiendo. Quiero decir, claro, no hay nada que me impida simplemente levantarme y salir a caminar, pero considerando mi tamaño y naturaleza, eso sería demasiado problema. Quizás debería explicarlo. Bueno, empecemos entonces. Esta es la historia de cómo me convertí en tipo tierra. Reencarnar no es un proceso bonito como lo hacen el anime y el manga. Quiero decir, las personas no pueden elegir cómo nacen antes, ¿qué les hace pensar que podrán elegir cómo renacer? No puedes elegir dónde, cuándo o cómo renacer. Diablos, ni siquiera puedes elegir con qué renaces. Puedes terminar siendo un humano, un dios, un animal o incluso un maldito diablillo. Mi cabeza, dije sintiendo dolor en todas partes. Intenté levantarme, pero eso empeoró las cosas porque me hizo notar que también me duele el cuerpo. Moverse era difícil y no estaba hablando del dolor. Se sentía extraño moverse. Como si tuviera yesos sobre mi cuerpo y apenas hubiera espacio entre las articulaciones. Creo que escuché algo chirriar como una puerta vieja cuando logré sentarme, pero lo ignoré y sostuve mi cabeza. Fue entonces cuando noté algo extraño. No podía sentir los brazos que sostenían mi cabeza. Tenía la sensación de que algo estaba sobre mi cabeza, pero no podía sentirlo del todo. Extendí mis manos hacia adelante y las miré bien. ¿Madera? No pude evitar preguntar cuando noté que mis manos estaban completamente cubiertas de madera. No estaba tallado ni nada parecido, pero de alguna manera tenía la forma exacta de mis manos con los dedos convirtiéndose en garras a mitad de camino. Al mirarme, me di cuenta de que el resto de mi cuerpo estaba en un estado similar. Estaba completamente cubierto de madera. Los pies y los dedos de los pies estaban en el mismo estado que mis brazos y dedos de las manos. ¿Qué demonios? Pregunté sin dirigirme a nadie en particular. Entonces noté que mi voz estaba ronca, muy ronca. Como el sonido del viento al pasar por los agujeros de un árbol viejo. Me levanté lentamente y volví a escuchar el chirrido. Ahora me di cuenta de que era el sonido de mis articulaciones. Moverse todavía era un poco difícil, pero no imposible. Comencé a mirar a mi alrededor para ver dónde estaba. Estaba en medio de un bosque. Había algunos árboles a mi alrededor y más a lo lejos. El suelo en el que estaba tendido estaba cubierto de más hierba y más alta que el resto. Afortunadamente, había un estanque de agua cerca. Empecé a caminar lentamente hacia él. Muy lentamente. El dolor ya casi no existía, pero la extraña sensación al moverme todavía estaba presente. Cuando llegué al estanque, me arrodillé lentamente y miré el agua. Cualquier esperanza de ver el rostro de un humano fue aplastada cuando finalmente vi mi reflejo. No me parecía en nada a un humano más allá del cuerpo humanoide en general. Mi cara y mi cabeza parecían sacadas de una historia de fantasía. Estaban hechos enteramente de madera con dos rendijas vacías a modo de ojos. Mis mandíbulas parecían algo monstruosas con dientes de madera dentados. ¿Qué demonios? Parezco un maldito Elementor.
Ni siquiera estaba bromeando cuando pensé en eso. Realmente parecía la versión de madera de Elementor, Max Steel 2013, con la excepción de la esfera alienígena brillante en mi frente. Wendy, puedes renacer como árbol. Ahora, naturalmente, cuando miras tu reflejo y ves que te convertiste en una especie de monstruo arbóreo, solo hay una respuesta razonable. Ah. Lo cual es gritar como una niña pequeña. Después de unas horas de intentar convencerme sin éxito de que estaba soñando, lo que pudo o no haber incluido golpearme la cabeza contra el suelo en un intento desesperado por despertar de ese sueño loco, finalmente me senté y pensé en mi situación. Está bien, cálmate, dije sosteniendo mi cabeza. Fue extraño, sentí el dolor de golpearlo contra el suelo, pero no hubo dolor persistente. Simplemente se sintió raro. El sonido del golpe de madera no ayudó precisamente a mi mentalidad. Muy bien, entonces, de alguna manera me desperté y me encontré así, dije mientras me inclinaba para mirar mi reflejo en el estanque nuevamente. Intentemos encontrar el lado positivo, está bien, no tengo nada, gemí mientras me recostaba con las manos en la cara. No podía ver el lado positivo de esta situación. Estaba en medio de la nada, no parecía un ser humano, no tenía idea de dónde estaba la civilización más cercana y, para empezar, Dios sabe si había alguna cerca. Está bien, ya basta de quejarse, dije, poniéndome de pie y haciendo un sonido similar al de hablar. Definitivamente no voy a conseguir nada si me quedo aquí sentada y me quejo, dije mientras ponía mis manos en mi cintura. Voy a salir y ver, gruñido quién está ahí. Me di la vuelta después de escuchar el sonido aterrador. Pensándolo bien, es vergonzoso que me asustara algo tan simple como un sonido. Gracias a Dios, esto fue antes de que naciera ese vampiro troll. Si alguna vez se enteró de esto, nunca me dejará olvidarlo. Seguí buscando la fuente del sonido cuando finalmente salió del bosque entre los árboles. Ni siquiera sé cómo llamar a esa criatura. Parecía una especie de perro salvaje y extraña. Definitivamente era mucho más grande que los caninos normales y su pelaje tenía rayas rojas. Lo que más me llamó la atención es la forma en que me miraba. O al menos en mi dirección general. Supongo que sería difícil para un animal notarme de inmediato. Probablemente olía a madera y probablemente pensó que era un árbol de aspecto extraño. Te lo advierto, hablar, especialmente amenazar, probablemente no fue mi mejor opción ya que todo eso era asegurarme de que los ojos de esa cosa finalmente se enfocaran en mí y comenzara a gruñir. Pero, sinceramente, no podría decir exactamente que estuviera lo suficientemente tranquilo como para hacer algo racional. Estaba enloqueciendo. Me desperté en medio de la nada, no parecía humano y ahora un perro monstruo me gruñe. Tengo derecho a entrar en pánico. Di un paso atrás, lo cual fue una decisión aún peor que hablar, porque probablemente le demostré a esa cosa que tenía miedo. Eso es todo lo que necesitan los animales en la naturaleza para atacarte. Comenzó a caminar hacia mí, ganando velocidad antes de comenzar a correr. Antes de que me diera cuenta, ya casi no había distancia entre nosotros. Reaccioné de forma natural, que fue levantar la mano en un intento de autodefensa. Y entonces, mi mano creció. Literalmente. Creció rápidamente por todas partes en forma de púas, todas apuntando hacia el perro. Una de las púas llegó lo suficientemente lejos como para apuñalarlo en el hombro. Afortunadamente eso fue suficiente para hacer que esa cosa saltara hacia atrás y se asustara para que huyera. En serio, si alguien que conozco descubriera que le tenía miedo a algo así en el pasado, nunca me dejarían olvidarlo, no solo el vampiro troll. Poco a poco, mi mano empezó a recuperar su aspecto normal. Bueno, no el de un humano, pero al menos el que tenía hace unos minutos. No pude evitar mirar con asombro lo que acababa de pasar. Está bien, tal vez haya un lado positivo después de todo, dije mirando mis brazos. En realidad, eso fue una de las cosas más normales que me pasó en la vida después de eso. Y eso es decir mucho. Ya sabes, solo hay una forma de sentirte al descubrir que tienes poderes. Emocionarte. A menos que no tengas idea de cómo usarlos. Como yo era. Está bien, dije mirando por encima de mis manos.
Han pasado unos minutos desde ese encuentro con esa criatura perro, y los pasé calmándome lo suficiente para hacer esto. Intentémoslo, dije extendiendo mi mano. Empecé a concentrarme lo más que pude, principalmente porque eso era todo lo que podía hacer en ese momento. No tenía músculos que estirar ni apretar en ese momento porque estaba hecho de madera y todo eso. Visualicé mi mano creciendo y la empujé hacia adelante. Y, lentamente, comenzó a crecer tal como lo había imaginado. Se hizo más larga y más grande, y comenzaron a crecer ramas de ella. Eso es genial y extraño, no pude evitar decir en voz alta mientras retiraba mi mano y la veía volver a la normalidad. ¿Qué más puedo hacer? Pregunté mientras miraba a mi alrededor y veía un pequeño retoño creciendo cerca de uno de los árboles. Tal vez pueda, me acerqué al pequeño árbol y me arrodillé. Levanté la mano y me concentré. ¿Tenía esperanzas? Definitivamente. ¿Me importaba? En realidad, no. Pero mis esperanzas se vieron recompensadas cuando el retoño empezó a crecer mucho, mucho más rápido de lo normal. Solo me detuve cuando sentí que las ramas tocaban mi mano. ¡Genial! Puedo controlar las plantas, sonó un poco inútil cuando lo dije así, pero en realidad es una habilidad bastante útil. Especialmente en medio de un bosque. Me di la vuelta y caminé nuevamente hacia el estanque para mirar mi reflejo. Supongo que hay algo bueno en mi situación, dije mirando el monstruoso reflejo. Recogí una de las rocas cerca del agua y la sostuve en mi mano. Es triste que no tenga el poder original de Elementor con su apariencia. Me hubiera encantado, justo cuando estaba diciendo eso, algo extraño sucedió. La roca que sostenía se fundió con mi madera de esquiador. Salté un poco hacia atrás en estado de shock, pero eso no fue nada comparado con lo que sucedió después. Mi cuerpo cambió. La madera de todo mi cuerpo de repente se convirtió en roca. Cada parte de ello. Miré a mi alrededor y no había ni rastro de madera por ninguna parte. Me sentí pesado. Era diferente a ser un árbol, y mis cojerras no emitían ese sonido chirriante. En cambio, empezaron a emitir el sonido de las rocas al chocar entre sí. Mierda. Acabo de cambiar elementos. Pregunté mirando mi reflejo en el agua y vi un rostro monstruoso hecho de piedra mirándome. ¿Puedo cambiar de nuevo? Justo cuando pensé en eso, mi cuerpo empezó a cambiar de nuevo. Las rocas volvieron a convertirse en madera y el chirrido volvió a oírse cuando me moví. Intenté pensar en rocas y volví a cambiar a esa forma. Eso es increíble. Puedo cambiar los elementos. Esto es realmente asombroso. Volví a mirar el estanque, pero no mi reflejo. Estaba mirando el agua en sí. ¿Funcionará? Pensé mientras sumergía lentamente mis manos en el agua. Intenté recordar el momento en que absorbí esa roca, lo cual no fue difícil ya que sucedió hace unos segundos. El sentimiento de querer ser otros elementos y vincularse con ellos. Poco a poco, sentí algo. Mis manos empezaron a convertirse en agua, al igual que el resto de mi cuerpo. Efectivamente, mi cuerpo se convirtió completamente en agua. Las rendijas vacías que mi forma de roca y árbol tenían como ojos ahora brillaban. Probablemente para mostrar dónde están mis ojos. Me levanté y me miré. Mi cuerpo ahora dejaría escapar el sonido del agua ondeando al moverse. Era muy extraño tener un cuerpo a través del cual se podía ver. El agua de mi cuerpo era azul, pero aún lo suficientemente clara como para ver lo que había al otro lado. Esto es increíble. No pude evitar gritar, levantando el puño en el aire. El lado positivo de mi situación empezó a brillar. Capítulo 5 al 7. La primera señal de problemas. Después de descubrir que puedo cambiar elementos, comencé a ver si podía hacer con ellos lo que podía hacer con el elemento de madera. Resulta que puedo. Vaya, mis poderes eran tan mansos y tenían sentido en aquel entonces. Han pasado 1 o 2 días desde que desperté en este lugar. Me quedé cerca del estanque de agua mientras probaba mis nuevos poderes. Principalmente porque esa era mi única fuente de agua en ese momento. Quería probar lo que puedo y no puedo hacer, principalmente para estar seguro. Tuve suerte con ese incidente del perro, no quiero seguir probando mi suerte.
Puedo mover rocas fácilmente con la mente. Es difícil, pero puedo hacerlo. También puedo disparar piedras desde mis brazos, pero ya son tan grandes como mi brazo y no puedo disparar más grandes que eso. En cuanto al agua, es más o menos lo mismo. Pero también tengo algo intangible. Tomé una de las rocas y la dejé caer entre mis manos. Aunque es raro. Durante estos 2 días no comí ni dormí. Quiero decir, estaba hecho de madera, roca o agua la mayor parte del tiempo, así que tenía sentido que no necesitara exactamente nutrición. Diablos, por lo que veo cuando recurro al agua, no tengo ningún órgano eterno. Eso fue a la vez bueno y extraño. En aquel entonces, el mundo entero me parecía extraño. Qué ingenuo era. Está bien, dije viendo salir el sol y comenzar la mañana. Estaba en mi forma de madera y creo que inconscientemente la estoy convirtiendo en mi forma predeterminada. Veamos qué puedo hacer hoy, dije poniendo una mano en mi barbilla. Me pregunto si convertirme en roca aumenta mi fuerza o riega mi agilidad. Tendré que intentarlo y, fue entonces cuando lo sentí. No sé cómo explicarlo, pero sentí una fuerte sensación de que algo estaba mal. Simplemente incorrecto. Mi instinto dirigió mi mirada hacia una dirección entre los árboles, lejos de donde yo estaba. Honestamente, una parte de mí quería ignorar este sentimiento, pero no me sentaba bien. Con un suspiro, comencé a caminar en esa dirección. Bien podría ver qué me estaba haciendo sentir así en primer lugar. Después de caminar un rato, ya no podía ver el estanque, y para asegurarme de encontrarlo nuevamente usé mi elemento árbol para dejar un rastro de arbustos. Entonces encontré lo que creí que era la causa de ese sentimiento. ¿Humanos? Pensé para mis adentros al ver el grupo de al menos una docena de personas. Debería haberme centrado en el hecho de que finalmente hice contacto humano, pero estaba más preocupado por el hecho de que estaban siendo atacados por un grupo de esa cosa parecida a un perro. Parece que tenía razón, este era su territorio. No hay manera de que sobrevivan, murmuré mientras miraba a la gente. Había 6 de esos perros y los humanos los superaban en número, pero era obvio que ninguno de ellos era un luchador. Todos vestían prácticamente alfombras y algunos hombres llevaban algo de equipaje. Quizás eran refugiados. O tal vez viajeros. No gano nada ayudándolos, pensé mientras miraba a las cosas perros que se acercaban a los humanos. Pero, no se siente bien. Además, esta es una buena oportunidad para probar mis poderes. Después de respirar profundamente, solidifiqué mi resolución y salté hacia adelante después de dar un paso atrás. En el aire, pasé de madera a roca y golpeé con el pie la cabeza de uno de los animales perro, tirándolo lejos y perdiendo el conocimiento. Algunos de los humanos comenzaron a gritar ante mi repentina aparición, pero yo simplemente les di la espalda y me concentré en las cosas perro. Puede que yo estuviera hecho de rocas, en ese momento, pero no era tan estúpido como una. Uno de los perros saltó hacia mí desde un costado, con colmillos y garras listos para atacar. Decidí probar algo y cambié mi elemento al agua. Tal como sospechaba, me atravesó con un chapoteo y terminó del otro lado. Levanté la mano y le envié una ráfaga de agua, enviándolo directamente hacia otro y provocando que chocaran. Quedaron 3. Los miré mientras aparentemente dudaban en atacar. Esa fue una buena señal. Significa que tal vez pueda asustarlos ahora. Convertí mi elemento en madera y golpeé el suelo con las manos. Me concentré lo más fuerte que pude y de repente apareció un árbol desde el suelo entre nosotros con sus ramas apuntando a todas partes. Eso era lo último que necesitaban para estar seguros de que no ganarían. Los 3 restantes salieron corriendo mientras los 2 a los que había tirado con agua empezaron a cojear tras ellos. El último estaba inconsciente, así que decidí dejarlo en su estado inofensivo. Me alegro de que esto haya terminado, suspiré para mis adentros. Honestamente, no quería prolongar esto incluso si quisiera probar mis poderes. ¿Están ustedes? Ni siquiera pude preguntarles a los humanos si estaban bien antes de que se dieran la vuelta y salieran corriendo gritando en dirección opuesta a las cosas perro. Al ver sus siluetas huyendo, solo tuve una cosa que decir. PFFT.
Turistas, dije, sacudiendo la cabeza. Tenía derecho a burlarme de ellos considerando mi propia reacción ante solo una de esas cosas. No. ¿Me importó? Un no aún mayor. Después de eso, las cosas se calmaron hasta convertirse en una especie de rutina, supongo. Entrenaba con mis poderes cerca del estanque y ocasionalmente tenía esta sensación que me lleva a que los humanos sean atacados por animales del bosque. El sentimiento cesaría cuando los humanos estuvieran a salvo. Pensé que se trataba de que los propios humanos estaban en el bosque o de que estaban en peligro. Maldita sea, salamandra gigante, gemí mientras sostenía las mandíbulas de un reptil gigante y verde que parecía un cocodrilo, pero solo en la tierra. Básicamente, una versión más grande de un dragón cómodo. Estaba en mi elemento roca y sostenía las mandíbulas de esa cosa mientras intentaba comerse a otro grupo de humanos. Últimamente han sido muchos, pero siempre terminan siendo atacados. Los salvo y huyen. Es una rutina extraña. Oh, al diablo con esto, gemí cuando comencé a levantar las manos y levantar esa cosa del suelo. Me di vuelta y arrojé esa cosa al árbol más cercano, causando que golpeara lo suficientemente fuerte como para doblar el árbol y casi romperlo. Antes de que se levantara, levanté mi mano y tomé una roca gigante del suelo y se la arrojé mientras apuntaba con mi mano. La roca golpeó a la criatura y rompió el árbol fácilmente considerando que ya estaba casi roto. Mi control sobre los elementos ha ido mejorando. Lentamente, pero siempre mejorando. Sinceramente, me guiaba por mi instinto o por algo que había aprendido en el pasado. Avatar. The Last Airbender es una gran fuente de inspiración, y no me refiero solo al tío Hiro, aunque él fue la fuente principal. Con el lagarto atrapado debajo de la roca inconsciente y o muerto, me di la vuelta y no me sorprendí porque la gente simplemente me miró y comenzó a huir. Así era como solía ser nuestra rutina. Siempre termina con los humanos corriendo de regreso de donde vinieron. Uno pensaría que a estas alturas ya sabrían que no deben venir aquí con lo peligroso que es este bosque. O los grupos que salvé no corrieron entre sí para advertir a los demás, o simplemente fueron estúpidos. Quizás un poco de ambas cosas, sinceramente. Suspiré y me volví hacia mi elemento agua y me concentré. Últimamente incluso comencé a sentir dónde están los elementos a los que recurro si me lo propongo, y no pasó mucho tiempo antes de que encontrara el estanque y comenzara a caminar hasta allí. La razón por la que sigo regresando allí es porque esa es mi única fuente de agua, por lo tanto, mi única forma de ver qué puedo hacer con mi elemento agua. ¿Qué es lo que planeaba hacer hoy? Está bien, dije frotándome las manos. Veamos qué puedo hacer hoy, ya que estaba en mi elemento agua, así que simplemente extendí las manos y comencé a concentrarme. Agitando mis manos de izquierda a derecha, creé ondas fácilmente, pero eso no es lo que estaba planeando para hoy. Levanté las manos, levanté una porción del estanque en el aire y comencé a tratar de mantenerlo allí el mayor tiempo posible. Mientras hacía eso, traté de darle forma al agua. Empecé con algo simple y traté de convertir el agua en una esfera perfecta, o al menos lo más perfecta posible. Mientras intentaba con otras formas, como triángulos y cuadrados, volví a sentir algo. Sin embargo, esta vez era diferente. No tenía esa sensación incorrecta que había percibido antes. Simplemente sentí que algo había entrado en el bosque y estaba cerca. Qué raro, murmuré mientras bajaba el agua al estanque. Es la primera vez que dos grupos de humanos vienen el mismo día, dije mientras miraba de dónde provenía la sensación. Luego me encogí de hombros y suspiré. Bueno, más vale que no se maten. Me cambié a mi elemento de madera y comencé a caminar hacia la sensación. Pronto, me encontré con un grupo de humanos tal como esperaba, pero lo que no esperaba era lo grande que era el grupo. Este era el grupo más grande hasta el momento, obviamente compuesto por casi 100 personas, entre hombres, mujeres y niños. Todos miraban a su alrededor. ¿Buscan algo? Pensé. Lamentablemente, no me di cuenta de que no había árboles ni arbustos que me ocultaran y me detectaron fácilmente. Ahí está. Dijo uno de los hombres señalándome. Di un paso atrás y me dispuse a salir corriendo.
En serio, no quería lastimar a ninguna de estas personas con niños entre sus grupos, especialmente si se trata de algún tipo de malentendido. En lugar de atacarme o algo por el estilo, simplemente me miraron con asombro. Estaban murmurando entre ellos y todos parecían querer acercarse a mí, pero estaban demasiado asustados para hacerlo. Un hombre se adelantó y yo esperaba hacerle entrar en razón, pero no pude porque él se arrodilló y se inclinó. Las demás personas siguieron adelante e hicieron lo mismo, todos inclinándose y arrodillándose en el suelo. ¿Qué diablos están haciendo? Me pregunté. Salve, Dios del bosque, protector de nuestras vidas y de nuestra gente. Dijo el primero en inclinarse. Salve al Dios del bosque. La gente detrás de él repitió. Fue entonces cuando me di cuenta. Esa gente pensaban que yo era un dios, y me adoraban. Si tiene sentido común, solo hay una forma de reaccionar ante la gente que piensa que eres un dios. Lo que vino después de eso no fue más que una serie de maldiciones mentales. Cuando ves que de repente, de la nada, la gente se pone de rodillas y te adora, sientes muchas cosas. El primero sería incómodo. Seguí mirando en estado de shock a la gente arrodillada frente a mí. Realmente no sabía qué hacer en esta situación. No te enseñan exactamente cómo reaccionar ante los fieles en la escuela. Gran Dios del bosque, volvió a hablar el primer hombre desde su posición de rodillas. Le ofrecemos nuestra gratitud por perdonarnos la vida. Pídanos y lo haremos. No, detente. Solo, detente. Dije agitando las manos. Él me miró y tenía los ojos muy abiertos. ¿De Dios del bosque, hemos hecho algo mal? Su pregunta hizo que el miedo se extendiera entre la gente, probablemente pensando que estaba enojado. No, no me refería a eso. Eso pareció tranquilizarlos, pero solo un poco. ¿Qué están haciendo? Esa pregunta simplemente le provocó confusión. Estamos ofreciendo nuestra gratitud, Dios del bosque. La forma en que respondió hizo que pareciera la cosa más obvia del mundo. Eso es lo que quiero decir. ¿Por qué me llamas Dios? Definitivamente no me consideraba tal. Yo era un tipo normal no hace mucho antes de despertar aquí. No hay manera de que de repente me convirtiera en un dios. El tipo parecía aún más confundido. ¿No es así? Seguramente solo un dios sería lo suficientemente benévolo y misericordioso como para salvar nuestras vidas cuando no tienen sentido. Wow, simplemente wow. Sinceramente, no supe cómo reaccionar ante eso. Esas personas realmente pensaban que yo era un dios porque los salvé. O esas personas eran increíblemente primitivas, increíblemente desesperadas o increíblemente estúpidas. Tal vez todo lo anterior. No soy un dios, le dije, sacudiendo la cabeza. Fue entonces cuando me detuve. No podría decir exactamente humano porque no hay forma de que lo crean. Ni siquiera sabía exactamente lo que soy. Así que simplemente mentí. Un espíritu elemental. Así es, soy un espíritu. Es difícil inventar cosas en el momento cuando estás increíblemente confundido y atrapado en una situación increíblemente incómoda. Afortunadamente, mejoré en eso más adelante. Aún así te agradeceríamos, gran espíritu del bosque. Finalmente se levantó el chico, lo que me permitió mirarlo bien. Tenía piel bronceada, cabello y ojos negros y barba. Pensábamos que todos encontraríamos nuestro fin en este temible bosque, pero tuvimos la suerte de ser salvados por ti. ¿Por qué estabas en este bosque en primer lugar? Yo pregunté. Obviamente sabían que el lugar era peligroso, así que no entendí por qué vinieron aquí. ¿A dónde más iríamos? Preguntó mientras el resto de los humanos empezaban a verse deprimidos. No tenemos hogar. Aunque este bosque sea peligroso, necesitamos viajar para encontrar un nuevo hogar. Así que eran refugiados. Bueno, eso responde a una de mis preguntas, pensé. Estas personas estaban desesperadas por empezar de nuevo y estaban dispuestas a correr el riesgo de morir si también había una posibilidad de éxito. Pero eso dejó la pregunta de qué voy a hacer con esta gente. Si los dejo quedarse aquí, tendré que protegerlos, y eso podría hacer que me adoren aún más. No quiero arriesgarme a que inicien una secta sobre mí.
Las sectas nunca terminan bien para nadie involucrado. ¿Sabes de algún lugar al que puedas ir? Le pregunté. Si venían allí a propósito, entonces debían tener un plan. El hombre se llevó una mano a la barbilla y empezó a acariciarle la barba. Existe el reino más allá de este bosque, pero nunca logramos ni siquiera pasar la línea de árboles, y tenemos aún menos posibilidades de sobrevivir en el desierto que rodea el reino. Entonces, ¿estaban planeando pasar por un bosque peligroso y un desierto? No pude evitar mirar al tipo como si estuviera loco. Estas personas están realmente desesperadas. Me puse la mano en la cabeza y empecé a pensar. En realidad no quiero que estas personas sean mi responsabilidad y definitivamente no quería decirles que se fueran cuando estaban tan desesperados. Espera, ¿dijiste que el viaje a ese reino es peligroso? Pregunté y el hombre asintió. ¿Y si te protejo durante ese viaje? Así es. Puedo simplemente protegerlos en el camino, dejarlos en el reino y regresar aquí sin ninguna culpa ni responsabilidad. Me temo que no es tan simple, el hombre sacudió la cabeza. Incluso contigo protegiéndonos, Gran Espíritu, no tenemos suficiente agua no te preocupes. Yo también me encargo de eso. Te aseguro que no te quedarás sin agua durante este viaje. Solo asegúrate de llevar comida, le dije. Aparentemente, mi forma de agua no se queda sin agua. Una vez intenté disparar durante un día entero y ni siquiera bajó. El hombre sonrió de una manera que parecía como si acabara de ver el amanecer por primera vez antes de girarse hacia las personas detrás de él. Hermanos y hermanas. El Gran Espíritu se ha ofrecido a guiarnos a nuestro nuevo hogar. La gente comenzó a vitorear mientras algunos de ellos comenzaron a agradecer al Gran Espíritu del bosque. ¿Por qué están aplaudiendo? Me pregunté, pero no lo dije en voz alta. Prácticamente me estoy deshaciendo de ti. ¿Es así como se sintió Shrek durante su primera película? No es de extrañar que haya estado de mal humor durante toda la película. Siempre estaremos en deuda contigo, Gran Espíritu. El hombre se giró y volvió a arrodillarse. Realmente tengo que decirles que dejen de hacer eso. Solo nos queda esperar que el rey Gilgamesh de Uruk sea lo suficientemente generoso como para aceptarnos. Lo siento, dijiste Gilgamesh de Uruk. Esa fue la primera de muchas ocasiones en las que deseé que mis oídos me estuvieran engañando. La cantidad de veces que realmente lo hicieron, fue increíblemente baja.